Bien, aquí estamos de nuevo. Ustedes me dicen si me están escuchando bien o muy despacio. Sí, Aquí, profe, gracias, aquí estoy subiendo un poquito el volumen y del profe, micrófono. todo bien. Ya. Eh, bueno, les decía entonces que estamos en el momento oportuno para volver a mirar el ejercicio de análisis de clases o de una clase que estamos utilizando como ejercicio inicial. Ya un poco también pensando en cuál es el sentido de este ejercicio, con el trasfondo disponible del modelo o de los modelos de CPC. Especialmente, como les decía, el último que revisamos, que es el modelo de Magnusson, en el sentido de que la toma de decisiones en la sala de clases o para la enseñanza, porque también estamos pensando en decisiones que ocurren antes de la enseñanza propiamente, eh, es una práctica, es un ejercicio profesional que depende de un cierto fundamento, de un cierto conocimiento profesional distintivo. Y ese fundamento no es específicamente o no es concretamente un conocimiento declarativo, explícito, que uno pueda encontrar condensado en alguna parte. Según lo que plantean Magnusson, es un conocimiento que surge de manera emergente en la integración de áreas de conocimiento distintas, pero por supuesto interrelacionadas entre sí. Eh, por eso entonces yo les pedía hacer este ejercicio de mirar un registro de 10 minutos de la clase de ciencias naturales con la pregunta, profe, sí, dígame. le había puesto algo por el chat, pero le pregunto por aquí. En sí, en los modelos que nos vamos a enfocar en este semestre, los tres hablan de los CPC, cómo nosotros deberíamos abordar las clases, cómo guiarnos. En sí, ¿eso trata el curso y los modelos? Sí, bueno, efectivamente vamos a usar, específicamente vamos a usar el modelo de Magnusson como orientación para el curso, como guía del curso. Eh, la revisión que acabamos de hacer, yo espero que a ustedes les sirva para visualizar que la idea del CPC no es una idea completamente nueva ni que haya surgido de un momento a otro, sino que es producto de un proceso de desarrollo de la idea original que tuvo Schulman. Vamos a usar el modelo de Magnusson como guía o como orientación para ir comprendiendo las distintas áreas de nuestro CPC con el propósito de que ustedes vayan de alguna manera desarrollando ese conocimiento pedagógico del contenido que cada una y cada uno en algún minuto manifiesta, de una u otra manera expresa. Eh, por eso vuelvo a insistir, no se trata de que aprendamos el modelo de Magnusson o que aprendamos, que dominemos teóricamente el modelo de Magnusson, no se trata de eso, se trata de hacer uso de ese modelo para que mediante distintas eh, estrategias y distintas instancias podamos ir justamente fortaleciendo y desarrollando el CPC de cada uno, de cada uno. Y de eso se trata el curso, justamente. Para eso entonces nos vamos a ir moviendo por las cuatro dimensiones, por la dimensión de las estrategias, del conocimiento de estrategias, por la dimensión del conocimiento curricular, por la dimensión del conocimiento de la comprensión de los estudiantes y por el conocimiento de la evaluación. En la medida en que nos vamos moviendo por esas cuatro áreas, espero que vayamos desarrollando justamente competencias, dominio de cada uno de esos aspectos para que cuando haya que tomar decisiones acerca de la enseñanza, entonces estén en condiciones de justamente integrar esas áreas eh, de manera coherente y de manera fructífera, efectiva para la enseñanza. En ese sentido, este ejercicio nos puede también servir de manera crítica, porque podemos cuestionar lo que la profesora hace, podemos pensar en si acaso las decisiones que adoptó fueron adecuadas o no. Pero antes de ello, lo primero que tenemos que hacer es responder a la pregunta, ¿qué decisión crees que la profesora tomó en relación con esta clase de ciencias naturales?
Yo les he pedido ya reiteradamente que ojalá hicieran este ejercicio de mirar los 10 minutos y tratar de responder a esta pregunta. Pero ahora les voy a pedir que lo hagan en dos pasos para tratar de explicitar las decisiones y eventualmente las dificultades que surgen cuando pasamos a la fase argumentativa, ¿ya? Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio y con esto les voy a dejar como tarea para que completen la clase. Vamos a quedarnos solo con una respuesta de este estilo, que es el mismo ejemplo que yo les había puesto en la presentación anterior. Frente a los 10 minutos de clase que observamos, la pregunta es, ¿qué decisión creo que la profesora tomó en relación con esta clase de ciencias naturales? Bueno, después de observar los 10 minutos, yo puedo decir, creo que la profesora decidió que en la clase los estudiantes tuvieran oportunidad de desarrollar un trabajo colaborativo. Es una posibilidad, es algo que se me ocurre a partir de lo que observé. Les voy a pedir entonces que ustedes formulen sus propias respuestas. Probablemente ya varios tienen algunas ideas sobre qué decisiones pudo haber tomado la profesora en esta clase. Así es que para eso les voy a pedir que escriban sus respuestas en un muro de una página web que podamos después en conjunto revisar. Después que revisemos esas respuestas, vamos a pasar a una fase de transformación de este tipo de respuesta a la estructura argumentativa que yo les había planteado inicialmente. Entonces déjenme mostrarles el muro que ustedes seguramente ya conocen porque un Padlet van a encontrarlo en el aula virtual o en ese clic, en ese enlace de la presentación. Hay básicamente una especie de pizarra disponible para escribir. Yo volví a colocar aquí el ejemplo. Decidió que en la clase los estudiantes tuvieran oportunidad de desarrollar un trabajo colaborativo. Entonces les pido que ustedes sigan escribiendo aquí sus ideas en torno a qué decidió la profesora. Solamente eso, qué decidió, según ustedes, según lo que pudieron ver en la clase. Para anotarlas en esta página, en esta plataforma, una vez que accedan a ella, simplemente hacen clic en este botón, más, y aparece una nueva etiqueta para agregar sus posibles ideas o decisiones. ¿Se entiende el ejercicio? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Sí, profe, sí se entiende. Yo puse eso sí casi lo mismo que usted porque también lo hice ayer y también me fijé en eso que la profe había hecho el ejercicio en grupo. Así que puse casi lo mismo. Ah, estamos en la misma. Ya, entonces ahora piensen en otra cosa, porque yo ya utilicé ese ejemplo. Piensen en otro tipo de decisión que haya adoptado la profesora. Piensen en lo que ocurrió antes de la clase, pero también piensen en lo que ocurrió durante la clase. Hay decisiones que son a lo mejor muy generales, algunas, por ejemplo, voy a organizar la clase de manera que los estudiantes trabajen en grupo. Ok, ya eso lo decidí en algún minuto antes de la clase. Pero ¿qué pasó durante la clase? ¿Qué preguntas respondí? ¿Qué preguntas no respondí? ¿De qué forma respondo? ¿Me acerco a ayudarle a un estudiante y dejo al resto trabajando solo? ¿Los hago exponer o no los hago exponer? ¿Y cómo los hago exponer? ¿Con qué materiales? ¿Cuáles serán los mejores materiales para que hagan esta presentación? ¿Uso tarjetas plastificadas o uso tarjetas no plastificadas? ¿Les pongo solo imágenes o les agrego también información a las tarjetas? Todos esos son espacios de decisión que la profesora en algún minuto resolvió. Y por lo tanto, hay muchas posibilidades para agregar y para pensar nuevas decisiones o posibles decisiones que la profesora haya adoptado. Recuerden que cuando decimos yo creo que la profesora decidió algo para esta clase, decidió alguna cuestión en concreto, es algo que nosotros estamos infiriendo, porque en la clase la profesora no nos dice
explícitamente yo decidí hacer tal cosa. Por lo tanto, cada inferencia que nosotros hacemos a partir de la situación que observamos es una inferencia que puede ser cuestionable, que puede ser discutible, y por eso de ahí vamos a pasar al ejercicio de argumentación. Yo les propongo entonces que este ejercicio les quede abierto, les quede disponible, porque podemos retomar justamente algunas de sus respuestas en la clase siguiente para hacer la transformación al ejercicio argumentativo. Les pido entonces que junto con escribir sus ideas de posibles decisiones que la profesora adoptó, lean las de sus compañeras, de sus compañeros, y usen las manitos para ponerle un like o un dislike si es que no están de acuerdo con esa posible decisión. A lo mejor a ustedes les parece que esa decisión no ha lugar, es decir, en ninguna parte se aprecia que la profesora pudo haber decidido desarrollar el trabajo colaborativo, entonces le pongo un no me gusta, ¿ya? Pero revisen entonces las respuestas de sus compañeros y traten de ir valorando aquellas que les parecen más apropiadas, más claramente identificables, y otras que les parece más discutibles y menos identificables a partir de lo que ustedes observaron, ¿ya? Dicho eso, entonces, vamos a pasar a ir cerrando esta clase porque, como les digo, el siguiente ejercicio que vamos a realizar con algunas de sus respuestas en la próxima clase va a ser nuevamente tratar de escribir un argumento para defender la idea que ustedes están escribiendo. Acá yo les había puesto este ejemplo, que es el mismo que hemos estado trabajando antes, donde esa creencia que yo tengo de que la profesora decidió organizar un trabajo colaborativo, la pongo con una estructura argumentativa para sostener, para ponerle fundamento a la inferencia que yo hice. Lo mismo vamos a realizar con algunas de las respuestas que ustedes den en el muro, ¿ya? Profe, ¿esta estructura argumentativa nos sirve para o tiene que ver con algún modelo o algo? Bueno, en general hay distintos modelos de argumentación, modelos de estructuras argumentativas. Este es un modelo que proviene de Toulmin, que justamente se preocupó o tuvo mucho interés por formalizar la estructura argumentativa en el discurso científico. Así es que lo que yo espero que ustedes vayan desarrollando con este ejercicio es la habilidad para desarrollar un texto argumentativo en el marco del aprendizaje y la enseñanza de las ciencias naturales, bajo el supuesto de que este tipo de discurso argumentativo es muy frecuente en las ciencias naturales. Así que el foco es el desarrollo de la habilidad para argumentar, ¿de acuerdo? Y por otra parte, por supuesto, hay una dimensión más concreta, más práctica, que tiene que ver con desarrollar la habilidad para habilidades lectoescriturales y específicamente para elaborar textos argumentativos. Les había mencionado en la clase anterior que uno de los trabajos clásicos del CPC era escribir un ensayo argumentativo. Y por lo tanto, en la medida en que ese ensayo argumentativo se mantenga como parte de los instrumentos típicos de este curso, la habilidad para argumentar va a resultar beneficiosa al momento de escribir. Pero como les dije antes también, todavía no está claro y todavía no tengo claro si el Consejo de Profesores de CPC va a decidir o no incorporar este ensayo como parte de las estrategias de evaluación del curso. ¿De acuerdo? Sí, profe, una pregunta. Sí. El link, ¿hasta cuándo va a estar para que uno pueda contestar? Es que yo estoy del teléfono viendo la clase y como que no Sí, soy muy claro. tecnológica para ver. No hay problema, porque lo importante es que antes de la próxima clase haya escrito su respuesta. Así que va a estar habilitado el link del muro, va a estar habilitado hasta la próxima clase. Ah, ya, muchas gracias. Bueno, Profe,
Sí, dígame. Y también en el Padlet tenemos que poner solo lo que decidió la profe o también tenemos que poner la estructura, así como lo que vemos y después argumentarlo, eso lo tenemos nosotros en nuestra mente. Eso por ahora lo vamos a dejar en pausa, digamos, en el Ah, ya, Padlet solo lo que ustedes creen que la profesora decidió, para que ya. la próxima semana hagamos en conjunto el ejercicio de transformar algunas de esas observaciones, transformarlas en una estructura argumentativa. ¿Ya? Así es que Ya, profe. concéntrense solo en lo que ustedes creen que fueron decisiones de la profesora. Profe, ¿Sí? ¿cómo se llamaba el modelo con el que estamos intentando argumentar? No tiene O un la nombre, pero persona, no me acuerdo. el autor es Sí. Stephen Toulmin, se escribe Toulmin. Ya. Ese modelo que yo les presenté es un modelo simplificado de una estructura argumentativa, más o menos como la organizó, la formalizó Toulmin. ¿Ya? Ya, muchas gracias. Para finalizar, entonces, quiero recomendarles una lectura que proviene de un texto complementario a las bases curriculares de ciencias naturales en educación básica. Es un texto, digamos, un documento de apoyo para la docencia, pero específicamente les pido que se concentren solo en las páginas 4 a la 13. Es relativamente de rápida lectura también, para que no profundicen más allá en el texto, porque vamos a ir avanzando progresivamente con algunos tópicos, y solo entre estas páginas, la 4 y la 13, digamos, es suficiente para que podamos seguir desarrollando otras temáticas en la siguiente clase. ¿Ese texto está en el aula? Está en esta presentación. Aquí usted hace clic en el enlace y lo va a poder descargar. Ya, gracias. ¿Ya? Profe, ¿y el otro texto? No lo ha subido. El de Garrida, parece, Garrida. El de Garrett está igualmente, está vinculado en la presentación anterior. Al final, cuando vean el título, está en azul y con subrayado porque es un hipervínculo, entonces le hacen clic y se abre el documento. Ah, ya, gracias. ¿Ya? Entonces en este les recomiendo leer el apartado 1 y el apartado 2, de la página 4 a la página 13. Tienen que ver con los propósitos de enseñanza de la ciencia o de enseñar ciencias en educación básica. Por lo tanto, esto tiene que ver con la dimensión curricular. Y otra pregunta o otra temática asociada a las características de la ciencia, en qué consiste la ciencia. Bien, con eso finalizamos entonces la sesión de hoy día. ¿Alguna última pregunta o comentario? No. Bien, nada por allá, nada por No, acá. profe, nada. Ok, vamos a terminar entonces la grabación.